Hola scraperos, soy Arabia de Menuda Manazas y hoy os traigo un tutorial para Scrapeando Online en el que veremos cómo hacer estos elementos interactivos para nuestros proyectos, nuestras tarjetas o nuestros álbumes y cómo colorear sellitos con lápices acuareables. Veremos paso a paso cómo hacer esta tarjeta de aquí y luego podréis aplicar esta técnica para cualquier proyecto, como he hecho yo, por ejemplo, en la portada del álbum que os acabo de enseñar. ¿Estáis listos? Pues vale, manos a la obra. Para la tarjeta voy a trabajar con un set de sellos que tengo espacial con naves y con estrellas, etcétera, y voy a utilizar dos cartulinas, una básica blanca de 14 centímetros por 10,8 y otra decorada, pero muy básica también, de 12,7 por 9,5. Yo ya las tengo cortadas porque he utilizado los troqueles que ya tenía preparados, pero vosotros lo podéis hacer perfectamente con una regla y con el cúter, o si tenéis buen pulso con vuestras tijeras, aunque os recomiendo mejor utilizar regla y cúter. Ahora vamos a preparar los sellos. Como vamos a utilizar lápices acuareables, es importante que os fijéis en la tinta con la que vamos a estampar. Esta es una Versafine negra que sirve para embosar también, pero sobre todo la característica que tiene es que no se diluye con el agua, ¿vale? Entonces, a la hora de pintar con los lápices, que veis ahí la marca es de Faber-Castell, tengo nada, unos poquitos de 12, supongo que habrá paquetes más grandes, con mayor rango de colores, ¿vale? Lo importante aquí es que luego cuando apliquemos el agua, pues no se nos corra la tinta. Como veis, voy a comenzar pintando la llama y os recomiendo que no apretéis demasiado el lápiz, porque si bien son la tinta es acuarel, o sea, el carboncillo es acuarelable, si apretáis mucho vais a dejar surco y va a ser más difícil que con el agua lo podamos diluir y podamos hacer ese degradado, ¿vale? Os recomiendo que empecéis por los tonos claritos. Yo he empezado por el naranja, que no es el más clarito, pero bueno, porque quería ver cómo quedaba. Empecéis primero dando una base con los tonos claritos y luego los oscuros después, y que los ahorilléis un poquito, porque al aplicar luego el agua con el pincel se va a extender ese color oscuro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para que el color oscuro no nos coma el color más clarito. Y poquito a poco, sin aplicar demasiado agua o con la ayuda, como veis, de un trapo, pues vamos diluyendo y haciendo el degradado para que nos quede mucho más natural la coloración. El juego de sombras se va a ver mucho mejor en los asteroides o en la luna, la verdad es que no sé lo que es. Y aquí lo que voy a utilizar, solo tengo lápiz negro, no tengo gris, así que lo que he hecho ha sido dar una base muy clarita a toda la luna, utilizando el negro, es decir, coloreando muy flojito, y luego por algunos laterales y algunos surcos coloreando un poco más oscuro, y como veis en el resto de rocas he hecho lo mismo. El brillo y las sombras lo vais a poder ver mejor aquí en el cohete. Lo que estoy haciendo es con los dos azules, el azul oscuro y el azul clarito, pues estoy poniendo el azul oscuro por los laterales, dejando como el brillo metalizado en el medio, que es lo que voy a hacer con el azul claro. Aplico la misma técnica con el resto de colores. Si veis, por ejemplo, el morado lo he puesto en los laterales y dentro ha sido más clarito, lo mismo con el amarillo. Y ahora, al colorear con agua, es decir, al diluir con agua, empiezo por las zonas claritas hacia las zonas oscuras, digamos, ¿vale? Para evitar, como os decía antes, que el color oscuro se me coma el color clarito. Igualmente, ahí lo bueno es que podéis repetir. Si veis que nos gusta el resultado, podemos dejar secar y luego volver a aplicar.
Mientras dejamos secar los sellos, vamos a preparar nuestra tarjeta interactiva. Si os acordáis, la medida del ancho del rectángulo pequeñito del papel decorado era de 9,5. Entonces lo que voy a marcar es la mitad de esos 9,5. Cuando tenga la mitad, lo que voy a hacer es añadir entre 2 y 3 milímetros por cada lado, porque necesitamos cortar con un cúter una especie de franjita. Como lo tengo bien marcado para que me quede recto, lo he intentado hacer con mi cizalla. Lo único es que ha sido un error porque tengo la cuchilla un poquito ya pasada, un poco castigada y me ha roto un poco el papel. Entonces os recomiendo que lo hagáis con regla y cúter. Lo único que, claro, tendréis que marcar el inicio y el final de nuestra franja para que no se os tuerza. Y si no, si tenéis una cizalla en perfectas condiciones, pues atreveos. Simplemente pues tenéis que comenzar a cortar pues dejando unos 2-3 centímetros de margen por cada uno de los laterales. Esto es un ojímetro, pero simplemente lo que tenéis que calcular es cuánto es la distancia de movimiento que queréis que tenga vuestra tarjeta interactiva. La mía, como va a ser un cohete, pues quiero que llegue hasta el espacio exterior y va a ocupar casi toda la tarjeta. Dado que vamos a superponer el papel decorado sobre la cartulina blanca, se va a ver en nuestra franja el fondo blanco. A mí personalmente no me gusta mucho y quiero dejarlo uniforme, entonces os recomiendo que cortéis una tirita de vuestro papel decorado para pegarla por debajo. Yo, como esta tiene estampado, pues lo que voy a intentar es ajustarla por debajo para que los triangulitos queden, digamos, lo más simétricos con el pedazo de papel de arriba. Ahora lo que voy a recortar es una tira, el largo que me queda de la cartulina. No hay una medida exacta, pero sí que es verdad que tiene que ser mínimo el doble de larga de lo que mide vuestra franja, ¿vale? Y dejando un poquito más de margen, es decir, esta va a ser la tira que va a estar por debajo y la que va a ejercer el movimiento interactivo. Entonces tiene que medir mínimo el largo de la franjita que hemos recortado y un poquito más, que será de donde tiremos. ¿Veis cómo lo estoy poniendo ahí? Justo me queda un poquito para poder tirar de ella. Para que no se vea fea, lo que hago es que la doblo, entonces se ve el papel decorado por ambas partes. Por eso digo que es mejor que sea el doble de larga. Y luego, que lo veréis más adelante, voy a troquelar dos circulitos en otro color, en otro papel estampado, que será mi tirador. Bueno, pues parece que nuestra tarjeta ya va cogiendo algo de forma. ¿Veis ahí cómo iría el mecanismo? Pero me voy a pasar a los sellos que ya están secos y voy a comenzar a recortar. Cuando me doy cuenta que es mejor si les damos una doble capa de cartulina para que sean un poco más rígidos. Pensad que varios de estos dibujitos van a tener volumen, entonces es mejor que se mantengan. Y los voy a barnizar, digamos, con un poquito de agua con cola y dejo secar. Vamos a continuar ahora con el resto del mecanismo. Para esto vais a necesitar bien cinta de doble cara de foam o, como tengo yo, que tengo cuadraditos, o digamos foam rígido que yo voy cortando pues según quiero. El truco está en que le tenemos que hacer un caminito a nuestro tirador. Como veis, yo he cortado dos tiritas finitas que voy a poner a los laterales, dejando justo el ancho del tirador y al lado, digamos, de la franjita que hemos hecho.
Para el resto de la tarjeta lo único que tenemos que hacer es ir poniendo los cuadraditos de foam. La verdad es que es un poco tedioso, tardas un poquito. Si tenéis cinta de doble cara, pues va a ser más rápido. Cinta de doble cara de foam me refiero, con relieve. Y sí que os recomiendo que no los ajustéis del todo al borde, ¿vale? Porque si los ajustáis al borde es más fácil que se vea. En cambio aquí, dejando un margencito, pues queda más, digamos, más fino el resultado. Y veis ahí estaría nuestro tirador. Ahora, el truquito para que no se salga y poder poner nuestro cohete es que voy a recortar 2 trocitos de cartón. Podéis utilizar alguna otra cosa que os valga igual, pero yo recomiendo el cartoncillo. Y tenéis que dejar suficiente volumen, tenéis que calcular suficiente volumen para que no esté chocando el cohete, en mi caso, o vuestro sellito, que no esté chocando con el papel decorado. El ancho de lo que he recortado del cartoncito tiene que ser un poquito menos que nuestra franja, para que no haya ningún problema a la hora de deslizarlo. ¿Veis que no se engancha? Bueno, pues nuestros sellos ya están secos, acordaos que les he puesto la cola, podéis ahí ver un poquito, no queda brillo del todo, pero sí que queda más rígido, más protegido, si le cae algo de agua no se dobla tan fácilmente. Y ahora pues lo único que tenéis que hacer es pegar. En cuanto al cohete, que es el que se va a mover, pues calculad un poco la altura que más os gusta. Si ponéis, por ejemplo, en el unicornio que os enseñaba antes, pues estaba más ladeado que el cohete, que está más centrado. Eso ya es a vuestro gusto, ¿vale? Y nada, el resto de elementos pues según vayáis queriendo. Yo la luna la voy a poner con volumen, pero el resto de los asteroides pues los voy a poner bajitos, simplemente con el pegamento. Y bueno, como la tarjeta se me queda un poquito sosa así, al final una tarjeta es para decirle algo a alguien, ¿no? Entonces he decidido utilizar uno de los sentiments y ponerlo en un lateral, hacerlo un poco así más rockero, no sé cómo decirlo. Y nada, lo único que estoy haciendo es recortar un cuadradito de papel decorado rosa un poquitín más ancho que el sentiment y ponerlo así ladeado, que me parece que queda más chulo. Si vosotros sois más estructurados, pues simplemente lo ponéis recto y ya está. Y nada, este es el resultado. Espero que os haya gustado mucho. Pensad que no solo sirve para tarjetas, sino que podemos hacer páginas de álbumes, que a veces nos olvidamos un poco del interior de los álbumes. Podemos hacer portadas, etcétera, para que sea, cada vez que vayamos a ver nuestros recuerdos, sea toda una experiencia. Así que espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!